Muy buenas noches. Vamos a hacer el video que hace referencia a la guía de actividades de análisis de circuitos. En este caso vamos a hacer una pequeña introducción sobre el ejercicio número 3, en donde nos piden encontrar la frecuencia de resonancia. ¿Ya? Para ello tenemos aquí una corriente, una fuente de corriente, tenemos nuestra bobina, un elemento resistivo y el condensador. Entonces, como para contextualizar un poco la situación, vamos a encontrar la definición o lleguemos a la definición que nos piden sobre lo que es la resonancia. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la actividad, pues hemos hecho una serie de definiciones de diferentes términos y entre ellos tenemos el de resonancia, ¿no? Entonces nos dice que la resonancia es una propiedad que caracteriza a los elementos o sistemas cuando responden a un estímulo, sea con la mayor amplitud, es decir, la frecuencia de resonancia de un sistema es cuando se logra un máximo de respuesta con un mínimo estímulo. Esta definición ahora la podemos observar un poco con una gráfica que tenemos y con una simulación. Entonces, también nos dice que en cuanto a la resonancia eléctrica, es un fenómeno que se produce en un circuito eléctrico en el que existen elementos reactivos, es decir, lo que les mostraba ahora, que son bobinas y los condensadores, ya es la parte compleja del circuito, ya que digamos que la parte real es la resistencia como tal. Entonces, lo que hace es que cuando es recorrido en el circuito, pues hay un recorrido por una corriente alterna de frecuencia, es de una frecuencia tal que se hace que la reactancia se anule, ¿ya? En caso de que ambos estén en serie, ¿ya? O sea, lo que son las bobinas y los condensadores estén en serie. O también se hacen infinita cuando sea en paralelo, cuando el circuito está en paralelo, ¿ya? Entonces nos dice que para que haya una resonancia eléctrica debe cumplirse de que XC es igual a XL, es decir, que los valores en la parte compleja se anulen, ¿ya? Tanto el condensador como la bobina, ¿ya? Que entonces nos define que es la impedancia del circuito. Entonces luego de digamos que de esta situación, entonces vamos a definir el circuito que fue asignado para hacer. Aquí vemos una serie de definiciones con unas imágenes muy ilustrativas, ¿no? Entonces, de acuerdo al siguiente circuito, nos dicen que encontrar la frecuencia de resonancia, ¿no? Entonces, el circuito se compone de una fuente de corriente, una bobina en serie con una resistencia y un condensador, ¿ya? Valores de 40 milihenrios en la bobina, la resistencia de 50 ohmios y un microfarad para el condensador. Entonces, para esto y según referencias, de acuerdo a lo que hemos podido, digamos, aprender en las unidades que hemos estudiado, nos dice que la frecuencia, pues aquí en este punto estamos despejando dos pi, ¿no? La W, ¿no? Entonces nos dice que es 1 sobre la fórmula como tal, nos dice que es 1, que la resonancia es 1 sobre 2 pi por raíz de la bobina por el condensador, ¿ya? Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar la fórmula como tal con los valores dados y teniendo en cuenta si están en serie o en paralelo. Entonces, por eso, de acuerdo a cómo está el circuito, así mismo utilizamos esta fórmula, ¿ya? Porque hay otra forma de emplearla, pero pues para este caso es así. Entonces, hallando la resonancia, aquí en este caso lo que hicimos fue reemplazar los valores de la bobina, que es 40 por 10 a la menos 3, pasándola a Hertz. Y lo mismo nos pasa con, con el capacitor, ¿ya? Entonces, este valor, pues de acuerdo a la fórmula que nos da,
nos da en radianes sobre segundo, pero pues la frecuencia generalmente se mide es en hertz. Entonces pues lo que hicimos fue hacer la conversión, ¿ya? Y nos da 795.7 Hz. Pues por cuestiones de simulación, aquí podemos apreciar que el valor de la frecuencia en este punto es 795, ¿ya? Y el punto de corte o el punto de resonancia está por acá, por este lado. Yo tengo una gráfica un poco más, digamos que más amigable, porque en esta ha habido un poco de dificultad, pero en esta sí la podemos apreciar de una manera más viable. Entonces lo que podemos notar aquí es que la resonancia llegó a su punto máximo y empezó a bajar más o menos en 795, como pueden apreciar aquí, ¿ya? Entonces esta es más o menos la simulación que se le pudo hacer, ¿ya? Y aquí también se ha intentado hacer con Proteus, se ha colocado, se simuló el circuito, y pues más o menos esto es lo que nos da, ¿ya? Nos da por simular, ¿ya? Entonces podemos decir esto. Entonces lo que les decía ahora, miren la frecuencia aquí nos da más o menos 796, ¿ya? Con un punto de corte acá en este lado. Entonces pues no es más, muchas gracias. Este fue el video asignado para el circuito número 3 del anexo. Mi nombre es Anderson Vaca y muchas gracias.